encuentro. Creo que aquí es un encuentro de remanentes de los escogidos de Dios en Europa. En Europa. Encontré por los pasillos gente de diferentes países, no solamente diferentes ciudades y regiones de España, pero que vinieron de otros lugares. Creo que ya lo anunciaron, ¿no? Pero creo que esto es muy significativo y tiene mucho que ver también con algunas cosas que voy a compartir dentro de la palabra. Por qué estamos aquí y la importancia de valorar también la gran comisión y de entender la urgencia de los tiempos urgentes que estamos viviendo. Comento algo más también acerca del libro que dijo el pastor. Traje los libros que se acabaron en minutos ayer, pero le quiero mostrar ese QR que con ese QR va directamente para los que quieran tenerlo en Amazon. Para los que no escucharon ayer, para mí yo creo que es una herramienta para los que quieren entender más de los últimos tiempos. Creo que la clave es no perder a Cristo de vista, más que enfocarte en los eventos, que nos enfoquemos en una persona. Y en este libro hablamos una introducción de cristología, la preexistencia de Cristo, que Él siempre estuvo involucrado con la historia porque Él es el alfa de todo. Hablamos de la encarnación, muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio eterno y su regreso. Y cuando hablamos del regreso damos más elementos de la importancia de una iglesia que se prepara para Él y entiende toda la plenitud de Cristo. Y nos transformamos en lo que admiramos. Creo que es una herramienta de discipulado. Discipulado no es formar líderes, discipulado es formar a Cristo en la gente. Y la gente es formada no cuando está viendo y siguiendo el ejemplo del líder, sino cuando ve a Cristo en el líder, cuando hablamos de Cristo. Y he escuchado eso, es verdad que Cristo ha sido uno de los temas menos hablados en nuestros púlpitos. Hablamos de las cosas que Él hace por nosotros, hablamos de cómo tener sus beneficios o sus principios, pero a veces no hablamos solo de Él. Parece que hablamos de Él, se nos agota hablar solo de Él, pero nos transformamos en lo que admiramos. Y oro para que Dios despierte predicadores cristocéntricos en Europa, que van a hablar tanto de Él que la gente se va a enamorar de Él y se va a volver parecida a Él. Y recuperando el verdadero sentido de ser cristianos, son pequeños Cristos, gente que se parece a Él, que hace milagros como Él, que habla como Él, que sirve como Él, que perdona como Él, y que quien te vea a Cristo. Y amamos todo lo que Él ama, y ahí donde entramos en la conversación de Maranata, que entender un amor profundo por su persona, también vamos a anhelar su venida y su regreso. Y por eso en el final del libro yo explico acerca de un panorama de Apocalipsis de una forma muy sencilla, y literalmente sencilla porque es solamente un panorama, no es algo tan explicativo y profundo, pero sí digo que es importante que veamos Apocalipsis como una historia de amor, no una historia de terror. Y cuando muchos piensan, yo cuando comencé a enseñar Apocalipsis a mis hijos, yo le dije, a ver, ¿quién sabe qué es Apocalipsis? Y mi hija levantó la mano y dijo, ese es fácil, Apocalipsis zombies, me dice. Porque es lo que el diablo se encargó de ver como solamente la catástrofe, la bestia y el 666, pero en realidad es la revelación de Jesucristo. Capítulo 1 es la presentación del novio, capítulo 2 y 3 es la presentación de la novia, la iglesia, capítulo 4 la presentación del padre, capítulo 5 el contrato nupcial, del capítulo 6 al 19 habla de todo el plan que el novio va a vencer al dragón que se levanta para robar la doncella. ¿Conoce ese cuento de amor? Es la historia de amor más épica de la historia de la humanidad. Y lo vence. Y en el final son felices para siempre. Capítulo 21 y 22. Les expliqué para Apocalipsis en 60 segundos. Perdón ser medio simplista, pero sí quiero enamorar a los que quizás nunca leyeron y se sintieron de lejos, que solamente creas que si te enfocas en Jesús del comienzo al final, vas a leer Apocalipsis y vas a terminar más enamorado y te vas a sentir involucrado en su historia. Apocalipsis también nosotros decimos que si la Biblia fuera una película, Apocalipsis sería el final de la película. O sea, nadie quiere ver El Señor de los Anillos y no ve El Retorno del Rey. ¿Cómo
¿Cómo no vas a ver la última película y entender el final? Pero a la vez nadie puede ver solo el final sin entender el comienzo y entender el contexto. Por eso no se lee solamente eso. Pero si es el final de la película y Dios es el que escribió el guión, ¿a quién el director entrega el guión? O sea, Dios no es un spoiler. Él no contó el final porque sí. Él no quiso solamente contar el final. Él mostró porque sabía que había gente que iba a estar apasionada por Él y dijo, quiero que tengan el guión, quiero que sepan el final, porque Él no nos ve a nosotros como espectadores del cine, sino que Él nos ve como protagonistas y que vamos a ser actores, que vamos a colaborar con la consumación de su plan en esta tierra. Por eso que tus ojos se abran, que se abra tu apetito espiritual para conocer a Cristo y hacerlo más conocido en nuestra generación. Dicho eso, por eso escribimos Fundamento Cristocéntrico. Y ahí me mandaron una noticia del editorial que, bueno, está en Amazon y es una bendición que tengo una foto ahí que dijeron que Fundamento Cristocéntrico está en número 1 de ventas en Amazon digital. Y eso para mí es para la gloria de Dios hacer en nombre de Cristo tendencia. No sé si está esa foto ahí porque algunos dicen, ese negrito está inventando eso. No, yo tampoco creía, pero está en la sección de libros o de inspiracionales o religiosos, algo así, pero Cristo está haciendo tendencia. Así que gracias a todos los que compraron, los que no compraron, va a llegar en tu ciudad, en tu país de alguna manera. Y espero que también quiere contar algo. Pastor Gabriel de Puerto Rico, ¿dónde estás? Si estás aquí, manifiéstate. Pastor Gabriel de Puerto Rico, no me digas que te fuiste. Vení acá adelante. Lo conocí en la conferencia que nosotros hicimos en Miami de Prepara el Camino. Después fuimos a Puerto Rico. Fue una locura lo que pasó en Puerto Rico. Y una de las bendiciones fue conocerlo a él y también a Daddy Yankee, que se convirtió de verdad. Pero el pastor Gabriel me dijo algo muy interesante. Cuando nos conocimos, compró el libro. Y contale qué están haciendo con el libro. Dios les bendiga. Realmente el libro ha sido de bendición para nuestra casa. Soy pastor allá en Puerto Rico y comenzamos a estudiarlo los líderes los lunes. Tengo que decirte, Marco, que nada más en la introducción llevamos ya como 3 lunes, pasamos a la preeminencia, el primer amor, y ha sido un libro que lo que está haciendo es contagiando a nuestros hermanos. Empezamos 4 y ha ido creciendo el grupo, así que invito a los pastores a que compren el libro y no solamente que lo lean ustedes, sino que involucren a la iglesia a leerlo. Unas frases que ministraron a mi vida, una de ellas es reconocer la centralidad de Cristo, da sentido a nuestra existencia y nos hace arder el corazón. Otra frase, en nuestras vidas somos transformados en lo que admiramos. Y la última, lo mejor que podemos dar a nuestras generaciones y las naciones de la tierra es una revelación completa de quién es Cristo. Así que les invitamos a que compren el libro y será de bendición para ustedes. Dios les bendiga desde Puerto Rico. Parece que lo contraté para vender el libro. Yo no le dije que hable, que compre el libro. Mi asunto de mostrarlo a él es que es una herramienta de discipulado. Eso es lo que quería decir, pero gracias igual por decirlo. Me encanta como dice Malcolm Blunet, es buenísimo. El primer amor. Gloria a Dios. Son varios idiomas aquí, ¿no? Supuestamente todos hablamos español, pero a veces no nos entendemos. Bueno, para los que no saben, yo soy brasilero. Nací en Río de Janeiro. ¿Tem brasilero aquí? Oh, gloria a Dios. Así somos, una placa por todos lados, gloria a Dios. Muito bem, muito bem. Por isso eu estava sentindo fogo aqui por essa região. Vivo en Argentina hace 21 años. ¿Hay argentinos acá también? Campeones del mundo. Muy bien. Y acá está la foto de mi familia. Mira, me casé con Fer y tuvimos 3 hijos de la panza de Fer y 2 adoptamos. Sammy tiene 16, Anto tiene 14, Zoe tiene 12, Benja tiene 11 y Anita tiene 6. Qué bueno que me acordé de los nombres. Porque a veces yo digo Sammy,
Anto 3, 4, 5. Ya uno dice los números nomás porque son muchos. Oren por nosotros. Más que una familia, somos una ONG, somos una fundación ya. Si que alguien quiere hacer alguna donación. Yo digo que el libro es para toda la ganancia del libro es para la misión de alimentar 5 hijos. No, en serio usamos para las misiones. Pero bueno, adoptamos a Anto y Benja en medio de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos 3 hijos, después de la pandemia 5. Así que tenemos que llenar la tierra de alguna manera. O evangelizamos o hacemos hijos. Lucas Consle tiene 6 hijos. Me ganó, muy bien. No tiene Netflix, no hace otra cosa, solo hijos. No sabemos cuánto, si ahora en el regreso no sabemos si va a haber uno más, pero ahora 6 hasta ahora, vamos contando. Entre los que vinimos, Samu tiene 2, Jan tiene 2, entre los que vinimos ya somos los miembros de la iglesia, como 1000 personas. Pero hablando en serio, creo Europa tiene una baja tasa de natalidad, incluso entre los cristianos también. Y uno de los argumentos que he escuchado es, ¿cómo vamos a traer hijos a este mundo? Mira cómo está el mundo. Y creo que el argumento bíblico es justamente al revés. Mira cómo está el mundo, necesitamos más profetas en esta tierra. Necesitamos más hijos e hijas a la imagen y semejanza de Dios que salgan de tu vientre, o que lo adoptes para que discipularlo y gente más parecida a Cristo. El asunto, la preocupación no es qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar para este mundo. Y por eso necesitamos familias proféticas con entendimiento de los tiempos. Y diga, Señor, con lo que tiene nuestro alcance queremos multiplicar a Cristo en nuestra generación. Y que el diablo odia la imagen de familia porque refleja un retrato de Dios en la tierra. Por eso él quiere luchar que el hombre no sea hombre, la mujer no sea mujer, y que las parejas no tengan hijos. Y todo ese ataque del aborto y todo eso es el espíritu de anticristo en contra de la imagen de Dios en la tierra. Pero a veces tu mayor guerra espiritual no es ni conocer el nombre de los demonios y confrontar y gritar. A veces tu mayor guerra espiritual es ser familia. Ser familia hoy ya no es cuestión de ética o de moral, es guerra. Es decir, yo voy a reflejar la imagen de Dios, Cristo y la iglesia, un esposo y una esposa, unos fieles al otro y nuestros hijos sirviendo al Señor hasta que Él venga. Así que bendigo tu familia, tu casa, y que todo lo que hagas represente bien el carácter de Cristo en la tierra. Bueno, hablé mucho, estoy en la introducción todavía. Así que muchas gracias por lo que pusieron en el libro. Les dije que tengo 5 hijos, que a veces tengo tanta cosa en la cabeza y me va. 5, uno para cada uno de los 5 continentes, uno para cada uno de los 5 ministerios, y uno cada uno para recordar cada campeonato mundial que Brasil ganó. Gloria a Dios. Dios sabe cómo recordar las cosas. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Tienen ganas de escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Mi palabra de esta mañana es, ¿qué debemos hacer hasta que Él venga? ¿Qué hacer hasta que Él venga? Hay muchas veces que cuando alguien escucha este mensaje, tiene a veces la primera reacción diciendo, porque tenemos gente que quizás escuchó Maranata, Cristo viene hace 30, 40 años atrás, y el mensaje era, Cristo viene, no hagamos nada, escondámonos porque Cristo viene. No vamos a hacer influencia en la sociedad, salgamos de las universidades, solamente encerrémonos en el templo a orar porque Cristo ya viene. ¿Para qué ser de influencia si Cristo ya viene? Y eso generó un desequilibrio generacional y perdimos lugar por esos desequilibrios. Entonces tenemos gente que realmente no hacía nada. Salimos de las universidades y dimos lugar a todo el pensamiento progresista, ideología de género, de lo que deberíamos estar modelando el sistema de este mundo con la cultura del reino. Hemos corrido por una mala interpretación de Maranata. Gente que no trabajaba, gente que no se perfumaba, no se afeitaba, literal, Mujeres, digo. Y hasta que el Señor está trayendo una madurez y un entendimiento del cuerpo de Cristo. Perdón, no sé si es posible prender las luces,
Quisiera ver un poquito de gente. ¿Ustedes me ven bien? Yo también quisiera verles. Los de atrás. ¿Hay gente hacia atrás, no? Perdón que yo no veo muy bien. ¿Hay gente ahí? Muy bien. Están ahí. No sé si se puede prender la luz, es mucho lío, pero... y te paso para que puedan leer también la Biblia, que vamos a leer muchos versículos. Gracias, si se puede. Entonces yo compartí un mensaje que no es lo que voy a hablar ahora, en intimidad con el amado del año pasado. Les recomiendo que busquen en la página de Misión, en YouTube de Misión, qué no queremos decir con Maranata. Y ahí dimos algunos puntos muy claros de qué estamos diciendo y qué no estamos diciendo. Y no es mi mensaje ahora, pero sí quiero decir que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero que Cristo venga, yo quiero evangelizar. Porque el efecto contrario de 30, 40 años atrás fue que ahora tenemos mucha gente yendo para el otro lado. No, hay que conquistar todo ahora y tengo que hacer todo, tengo que tomar todos los montes de influencia de la sociedad, y a la vez somos la generación más ansiosa y estresada de la historia de la humanidad porque queremos que todo suceda ahora y perdimos de vista la línea de llegada, creyendo que la línea de llegada es la transformación de mi lugar solamente y no el día del Señor. Pero creo que una iglesia madura va a entender que no es uno u otro, sino que este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, lo que marca el fin no son las catástrofes, ni los terremotos, ni las pestes. Lo que marca el fin es la obediencia de la iglesia, que dice, voy a predicar este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Y necesitamos una iglesia que madure y que tome su lugar en el plan de Dios y que entienda que no es uno u otro, porque cuanto más evangelizamos, más apresuramos el día del Señor. Eso dice 2 Pedro 3:12, esperando y apresurando el día del Señor. No esperamos con los brazos cruzados encerrados en un templo solamente orando, sino que esperamos. Es una expectativa, una espera activa. Esperamos evangelizando, discipulando las naciones, siendo de influencia y predicando este evangelio del reino. ¿Cuál es este evangelio del reino? Prepárense naciones, prepárate España, prepárense, porque un día ya no habrá socialismo ni capitalismo, sino que un rey va a venir a este territorio y va a reinar toda la tierra con justicia, y esta tierra va a haber paz por primera vez cuando venga el Rey de Gloria. Por lo tanto, la iglesia está preparando el camino y anunciando en todas las esferas de la sociedad. Y eso es la esposa madura. Que la palabra esposa no tiene que ver tanto con lo físico, lo sexual, sino con más compromiso, más intimidad. Y cuanto más intimidad, más colaboración con su plan. Esposa es la que colabora, la que sabe cosas que los hijos no saben, la que escucha conversaciones que los hijos no pueden escuchar, pero a la vez colabora para el cumplimiento del plan de su esposo. ¿Cuántos quieren ser esa esposa madura que toma su lugar en el plan de Dios y que colabora? Ahora, ¿qué debemos hacer entonces hasta que Él venga? Y yo voy a dar 4 puntos que voy a tomar tiempo en cada uno de ellos, y espero que entienda que van a ser como 4 patas de una mesa para sostener el peso de la gloria que Dios da a una generación. Necesitamos estas 4 cosas. Pero si pudiera resumir esas 4 cosas en una palabra, ¿qué hacer hasta que Él venga? Con una expresión bíblica. Dice que Mateo 24:12, debido al aumento de la maldad y de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Parece una mala noticia, y eso ya estamos viendo. No hay que ser muy profeta para ver que la maldad está aumentando. Vemos la corrupción, las injusticias, el tráfico humano, vemos el avance incluso de la persecución a la iglesia, cómo aumentó de 2018 para acá, duplicó los países perseguidos. La maldad está aumentando. Y dice, el amor de muchos se enfriará. Parece una mala noticia, pero la buena ahí es, dice que el amor de muchos se enfriará, pero muchos no son todos. Y creo que estoy hablando con aquellos que no se van a enfriar, que no van a permanecer con el fuego del primer amor hasta el final. Por eso el Señor te trajo acá. Eso fue lo que, como Toma tu lugar, nos metió en este mensaje, entender. El verso siguiente dice, el amor de muchos se enfriará, pero, verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué debemos hacer hasta que Él venga? Perseverar. Diga conmigo, perseverar. No, más fuerte, perseverar.
Pone cara de predicador y decirle a persona que a tu lado, debemos perseverar. No sé si salió bien la cara, pero está bien lo que dijeron. Debemos perseverar. El que persevere. Esa palabra perseverar en el original, si uno busca en la Strong, por ejemplo, dice mantenerse uno en pie en medio del conflicto. Perseverar es sobreponerse a la adversidad. Perseverar es no desplomarse bajo la tensión. No desplomarse bajo la tensión. Perseverar es estar uno firme. Perseverar es mantenerse firme bajo presión. Esperar calmada y valientemente. No es pasiva resignación a la suerte ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. O sea, me gusta esa otra parte, resistencia activa y enérgica a la derrota. No vamos a terminar como una iglesia escondida, no aguantando más, diciendo por favor venid a rescatarnos, Señor, sino una iglesia victoriosa, diciendo para esta hora hemos llegado y el Señor está con nosotros, y cuanto más tinieblas hay en la tierra, más va a brillar la luz de la iglesia. Como las piedras preciosas, en cualquier joyería especializada, cuando vas a ver una joya, un diamante, siempre hay un paño negro de fondo, porque cuanto más aumenta el paño negro de oscuridad de fondo, más brilla el diamante. Entonces, oscuridad cubrirá la tierra y tinieblas las naciones, mas sobre ti amanecerá la gloria del Señor y las naciones andarán a tu luz. Por lo cual, todas las señales que vemos negativas, como el aumento de la maldad, por ejemplo, es solamente el paño negro de fondo para que brille más la luz de la iglesia. Donde vamos a tener una iglesia dirigiendo y dando voz profética, que todos los políticos no nos van a buscar por votos, nos van a buscar por sabiduría. No importa si gobierna Faraón o Nabucodonosor, lo importante es que nos falten los Danieles y los Josés en nuestras congregaciones, que van a decir así dice el Señor, y no nos van a poder gobernar sin la luz de la iglesia. Ese tipo de iglesia estamos diciendo, una iglesia victoriosa que está valientemente oponiéndose a la derrota, una resistencia activa y enérgica. Eso es perseverar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿en qué debemos perseverar? Son los 4 puntos que quiero mencionar hoy y que nos vayamos con eso de una forma muy clara. ¿Qué debemos hacer hasta que Él venga? ¿Y en qué debemos perseverar? Eso aparece en Hechos 2:42. Hechos 2:42 en la Reina Valera. Quiero que podamos leer juntos los que tienen sus Biblias. No se puede prender la luz entonces, ¿no? Solo para saber, no quiero. Si se puede, buenísimo. Si no se puede, oramos por ustedes. ¿Todos pueden ver sus Biblias igual? No. Si se puede, entonces prender la luz, porque no quiero que me miren a mí, quiero que vean con sus ojos la palabra de Dios, para poder decir, no, porque Marcos dijo, ese negrito dijo, no, bueno, no, la Biblia dice, la palabra del Señor dice. Muy bien. ¿Qué debemos perseverar? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué les parece si todos decimos en voz alta, juntos? 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Muy bien. 4 cosas que la iglesia primitiva perseveraba, y que no es un modelo para la primera iglesia bajo el Imperio Romano, sino es un modelo para la iglesia que quiere perseverar hasta que Él venga. Son 4 cosas que debemos hacer y que muchas veces hemos perdido de vista eso con el sentido de la modernidad y de querer hacer cosas nuevas y de querer hacer cosas atractivas. Hemos perdido la esencia por lo cual somos iglesia, con esta resistencia activa, enérgica, valientemente, siendo iglesia gloriosa y victoriosa hasta que Él venga. Y si nosotros perseveramos en estas 4 cosas, esa es la belleza de la revelación bíblica, que esto aplica en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto y cultura, y necesitamos hoy aterrizar eso de una forma práctica.
Entonces, número 1, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Número 3, perseveraban en el partir el pan. Y número 4, perseveraban en las oraciones. Voy a explicar cada uno de los 4 y dar algunos ejemplos prácticos para que lo podamos aterrizar. Pero primero, la doctrina de los apóstoles tenemos como un sinónimo como el evangelio completo. Porque la doctrina de los apóstoles era la palabra necesaria para mantener la iglesia con la dieta, el alimento sólido, para permanecer en cualquier ambiente hostil. En aquel momento, por ejemplo, era la opresión del Imperio Romano. Si perseveraban primero en esa enseñanza, la comunión era un fruto de esa enseñanza que ellos perseveraban, y ellos multiplicaban eso en otras personas, y entonces oraban. La oración, y yo creo, en mi opinión, que eso es un orden en esa secuencia, que uno solo puede perseverar en la oración primero si entiende el evangelio, porque el evangelio revela quién es Dios. Me gusta John Piper, un libro de él que ya el nombre del libro explica todo. Dios es el evangelio, cómo Él se dio a sí mismo. Entonces, cuanto más lo conocemos a Él, más sabemos con quién estamos hablando, y por eso vamos a perseverar en oración. Pero es un fastidio decir tenés que orar cuando no sabes con quién estás hablando. Entonces mucha gente ha agarrado solo del último. No, sí, porque mi iglesia no persevera en la oración. Yo armamos reuniones, queremos una casa de oración, pero nadie se interesa. Pero cuando entiendan el evangelio, cuando entiendan con quién están hablando, porque el que no entiende el evangelio ora pidiendo cosas. Y por más que eso es bueno por un momento, después que tenés las cosas, eso se te aburre. Pero el que entiende el evangelio ya no ora pidiendo cosas, ora pidiéndolo a Él. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y Él es el que tiene en su currículo Génesis 1, el que es antes de todas las cosas y el que siempre será. Y el que tiene la puerta abierta y que podemos estar conversando con Él una y otra vez. Y si yo supiera quién es Él, quisiera hablarle todo el tiempo. Por eso necesitamos una predicación correcta del evangelio, para que ahí desate la comunión, el partir del pan y las oraciones. ¿Me van siguiendo? Entonces vamos a poner, número 1, doctrina de los apóstoles como evangelio completo. Diga conmigo, evangelio completo. Número 2, la comunión, vamos a hacer un sinónimo como la iglesia gloriosa, ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Número 3, el partir el pan es algo muy interesante. Lógicamente que es el símbolo de la Santa Cena, la Cena del Señor, de partir el pan y hacer eso en memoria de Él para no olvidarnos del sacrificio de Jesús. Pero ¿quién es el pan de vida? ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Entonces lo que Jesús quería no es solamente que partamos un pan físico como un rito religioso, sino que Él se partió en la cruz para ya no ser el unigénito, sino el primero de muchos. Él se multiplicó al partirse en la cruz. Entonces, cuando nosotros miramos la revelación del partir el pan, es cómo multiplico a Cristo en otros. No solamente un rito devocional personal, siendo, si Él se partió para multiplicarse, ¿cómo me estoy partiendo para multiplicar este evangelio completo y esta iglesia gloriosa que estoy viviendo? El evangelio completo es el mensaje que debemos predicar. La iglesia gloriosa es el mensaje que debemos vivir. Y el partir el pan es el mensaje que debemos multiplicar. Partir el pan es multiplicar a Cristo en otros. Diga conmigo, multiplicar a Cristo en otros. Muy bien, ese es el punto número 3, que lo traducimos como gran comisión. Entonces, primero, evangelio completo. Segundo, iglesia gloriosa. Y tercero, gran comisión. Multiplicar a Cristo en otros es la gran comisión. ¿Me van siguiendo? Y número 4, debemos perseverar en las oraciones, que lo vamos a traducir como adoración e intercesión continua. ¿Por qué? Dios está despertando una iglesia como casa de oración, una casa de oración como iglesia, porque es la forma que el cielo gobierna la tierra y es la forma que nosotros vamos a perseverar hasta que Él venga. Entonces, muy bien, vamos por esos 4 puntos. ¿Lo tienen ahí? Entonces ahora vamos a desarrollar cada uno de esos 4
que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Hay una imagen que yo pasé por los hermanos, se pueden mostrar como la mesa de Hechos 2:42, que eso es lo que usamos en nuestra visión local. Y mirar las patas de la mesa: doctrina, comunión, el partir el pan y las oraciones. Bueno, esa es nuestra organización eclesiástica. Esto compartimos con nuestro liderazgo. Así vivimos como iglesia, que hablamos que eso no es grupos de liderazgo diferentes, sino todo creyente en nuestra casa tiene que perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Y lo traducimos como enseñanza. Comunión es el área pastoral que vivimos como hogares o la misma vida de iglesia. Partir de pan, evangelismo. Amar que hace falta es la obra de justicia que tenemos en la ciudad. Ekbalo es los envíos misioneros que hacemos. Está dentro del área de gran comisión o partir del pan. Y oraciones, casa de oración y toda la administración al Señor está dentro de esa área. ¿Les ayuda eso? Quiero ser muy práctico con lo que voy a decir ahora en adelante, para aterrizar un poco de la revelación del hasta que Él venga con lo que tenemos que hacer hoy. Entonces no es solamente esperar con los brazos cruzados, es esperar y apresurar. ¿Y cómo apresuramos? Perseverando en estas 4 cosas. Entonces vamos, punto número 1, el evangelio completo. Yo compartí eso con los pastores y voy a intentar hacer un resumen. No voy en todos los puntos, yo voy a hablar algunos minutos de cada uno de esos 4 puntos. No voy a poder hablar mucho y en el final voy a pedir que me ayude Samu, Jan. Y ay, muchas gracias, sea la luz en este lugar. Muy bien. ¿Pueden leer sus Biblias ahora? Ahora solo falta que tengan Biblia, ¿no? Ya les prendí la luz, por favor, saquen sus Biblias. Muy bien. Qué introducción larga, pero ahora vamos. Había algo que ese concepto de la doctrina de los apóstoles, que la primera iglesia, el primer libro que había de los apóstoles se llamó Didaqué o Didaque, que es una palabra en griego para enseñanza o predicación. Entonces era, antes que hubiera la Biblia que nosotros conocemos, se compartía esos escritos, que eran los que habían estado con Jesús. Quería que todos los creyentes no perdieran de vista eso, y se multiplicaba el evangelio por las casas por 300 años. El reino de Dios creció en las casas, en los corazones, a través de estas enseñanzas. Y sería muy largo explicarlo. Ustedes lo pueden buscar en una concordancia bíblica, en diccionario, en libros históricos, o en el teólogo Google. Lo buscan ahí en tu buscador preferido, y lo que el Espíritu Santo no te revela, Google te revela. Y si buscas Didaqué, D-I-D-A-K-E, vas a profundizar en lo que yo estoy diciendo, cómo eran la doctrina de los apóstoles. Pero yo lo resumí para hacerlo más didáctico en la enseñanza. Básicamente tenía 3 puntos dentro de la doctrina apostólica: la enseñanza de salvación, que solo hay 2 caminos, uno que lleva a la perdición y otro a la vida eterna. Otro eran las liturgias y las disciplinas espirituales, que ahí en la Didaqué explica muy bien qué deberíamos hacer después que ya somos salvos, como fruto de santificación y permanencia en Cristo. Y por último, número 3, Maranata. Todos los apóstoles hablaban: fuimos salvos, Cristo está siendo formado en nosotros, pero tenemos una bendita esperanza, que es la línea de llegada de nuestra fe concreta, es que Jesucristo, el que nos salvó, murió y resucitó, también va a regresar. Esto no era una enseñanza para eruditos o para después de 5 años de seminario. Esto era para cualquiera que se convertía, tenía que aprender. Y yo resumo la Didaqué o la enseñanza de los apóstoles en 3 puntos: salvación, discipulado y Maranata. Muy bien, gracias. ¿Lo pueden poner juntos? Salvación, discipulado y... Ahí está, miren, muy bien. Esa era la enseñanza de los apóstoles, la doctrina apostólica. Salvación, discipulado y Maranata. Y acá ya se rompen muchos mitos de que hablar del regreso de Cristo es algo difícil o es algo que no es para los nuevos. En realidad,
El apóstol Pablo, por ejemplo, donde más habló de los detalles del anticristo y del regreso de Cristo fue a los tesalonicenses, primera y segunda tesalonicenses, y él estuvo solamente 3 semanas con la iglesia en Tesalónica físicamente. Y él escribe en primera Tesalonicenses 5, dice, con respecto a la venida del Señor, ustedes ya lo saben todo. En cuanto al tiempo y la época ya saben todo. O sea, en 3 semanas fue suficiente para presentarles el plan completo del Evangelio. Porque un creyente que entiende el Evangelio completo desde que nace, no vuelve atrás nunca más. Porque va a entender la esperanza y el sentido de su vida. Pero un evangelio centrado en mis necesidades hace que cuando mis necesidades se suplan, yo me vuelvo atrás. O cuando no se da lo que yo quiero a la hora que yo quiero, entonces nosotros tenemos la iglesia que predicamos. O sea, tu congregación es el evangelio que se predica en la plataforma. Entonces el evangelio que predicamos forma a la gente. Entonces cuando la gente nace diciendo, vení a Jesús porque Él te va a sanar, va a resolver tus problemas matrimoniales, te va a dar dinero, te va a estar bien, y realmente te salvas y después tenés problemas matrimoniales, tenés problemas con dinero. 84% de los problemas en la iglesia de gente salva son emocionales, financieros y matrimoniales. 16% son espirituales, son demonios. Pero después que se va el demonio, te quedaste con el demonio de tu esposo. No, mentira. Los diáconos, los diablos. Entonces, pero cuando entendemos el evangelio, que escuchen eso, que el evangelio no es como Dios mejora mi vida, sino como Él me salva de mí mismo para incluirme en su historia. La mejor noticia del evangelio es, estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La cruz, la belleza de la cruz es que ahí queda nuestra vida pasada y accedemos a la vida de Cristo. No la cruz como el fin, sino la cruz como una frontera que divide mi vida de la vida de Cristo. Y yo quiero pasar para el otro lado, yo quiero la vida de Cristo, quiero acceder a todo lo que Él tiene para hacer en mí. Entonces salvación no es centrada en las necesidades del hombre, salvación es centrada en las necesidades de Dios. Él me incluye en su historia. Él me saca de mis dramas personales y me pone en su historia. Y lo lindo de la historia es que Él escribió la historia, pero Él se involucró en la historia. Esa es la gran diferencia de todos los libros que puedas leer. Una cosa es Shakespeare o cualquier filósofo o escritor que te guste, pero una cosa es son las cosas que escribe, y otra cosa es cuando alguien escribe y entra en la historia diciendo, la historia va a terminar como yo escribí porque yo mismo voy a estar ahí. Esa es la diferencia entre la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Él es trascendente, que Él trasciende el tiempo y el espacio porque Él creó todas las cosas, pero es un Dios inmanente que se involucra en su creación. Él es un Dios, de donde viene la palabra Emmanuel, Dios está con nosotros. No solamente Él tiró una soga de arriba diciendo, vengan los que se quieran salvar, sino que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dijo, yo los entiendo, sé lo que sienten y vamos a llegar hasta el final juntos. Salvación es cuando Dios nos involucra en su historia. ¿Estamos de acuerdo? Discipulado es la formación de Cristo en nosotros. Y creo que es una de las cosas que el Señor está avivando. Y necesitamos un evangelio completo que entiende lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Entonces lo que Él hizo es que Él escribió la historia y dijo, yo voy a salvar la humanidad que me acepte y quiere estar conmigo. El discipulado es Dios involucrándonos en su historia. El discipulado es Él formándose en nosotros. Es Él involucrándose con su creación. El discipulado no es un manual de punto número 1 a 10, listo, ya pasé el discipulado, o un café con tu líder. Entonces hoy tenemos mucha gente más parecida al líder que parecida a Cristo. Porque discipulado se volvió formación de líderes, cuando en realidad el discipulado es formación de Cristo en la gente. Y nos transformamos en lo que admiramos y necesitamos nuevos discipuladores desde esa perspectiva del evangelio completo que te va a costar toda tu vida morir para que crezca Cristo en otros. Porque Pablo decía,
en Gálatas 4:19, hijos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto otra vez hasta que Cristo sea formado en ustedes? Entonces necesitamos gente no solamente que comience a entender que la multiplicación de personas, Dios no está en el negocio de llenar templos de gente, sino llenar gente de Cristo. ¿Y qué significa eso? En la práctica, gente que no está en relaciones industriales, diciendo copy-paste y cómo multiplicamos acá la gente, sino el discipulado es artesanal, es persona con persona, y eso nos va a tomar mucho tiempo, y por ahí entran las casas, ahí entran los hogares, ahí entran las relaciones de pacto, y eso está dentro del entendimiento de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Muy bien, discipulado. Y otra enseñanza de los apóstoles era Maranata. O sea, la palabra Maranata tiene por lo menos 3 significados, en pasado, presente y futuro. Cristo vino, el Señor está viniendo y el Señor va a venir. Y no solamente era una esperanza futura, sino un código de comunión en el presente para la iglesia primitiva. O sea, cuando comenzó a crecer el evangelio de Jerusalén a Asia y ahí a Siria, allá a países cercanos, donde antes se saludaba con shalom, como están nuestros hermanos acá judíos mesiánicos, yo los veo, yo les digo shalom, que shalom es una bendición, pero también hola, es decir, hola, es un saludo. Pero ya no tenía sentido cuando el evangelio comenzó a crecer y avanzar, de saludarse con shalom, porque lógicamente iban a identificar que eran judíos. Entonces, una de las palabras, por eso la palabra Maranata aparece en 1 Corintios 16:22, cuando Pablo termina la carta a los Corintios y dice, miren, el que no ame al Señor sea anatema, Maranata. Era como un código de comunión diciendo, si tú crees que Jesucristo vino en carne, murió y resucitó, y que Él va a regresar para reinar sobre la tierra, creemos lo mismo, por lo cual tenemos comunión. Entonces, como no podían decir toda la explicación del evangelio, resumían tipo, Maranata. Y luego decía, sí, Maranata. Entonces, vení, Itiel. ¿Crees que el Señor vino y va a volver? Maranata. No, así, mira. Somos uno en Cristo Jesús. No sé por qué, en qué momento de la historia el diablo entró y transformó esta enseñanza en una herramienta de división escatológica, donde hay mucha gente peleando uno con el otro, quién tiene la razón de la premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo o diferentes, si nos vamos antes y nos vamos después. Eso no es un tema que yo voy a entrar ahora, aunque yo tengo mi postura muy clara, pero si tenemos gente que puede entender, yo creo que Él me salvó, se está formando en mí y va a regresar, eso debería unirnos y no separarnos. Maranata es un código de comunión y no de separación. ¿Estamos de acuerdo? Y eso forma parte del evangelio completo. En la primera parte, ¿en qué debemos perseverar? En el evangelio completo. ¿Y qué es el evangelio completo? Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. El que era, el que es, el que ha de venir. Por lo cual, recomiendo a todos los pastores y líderes que están aquí que prediquen desde la primera vez que llega alguien nuevo. Pueden entender muy bien que el Señor no solamente perdonó sus pecados y que va a formar su carácter en su vida, sino que también darle la bendita esperanza, diciendo que un día Él va a regresar y esta tierra va a volver a ser como el huerto del Edén y reinaremos con Él para siempre. Eso es una bendita esperanza, porque la persona no está esperando solamente que le vaya bien ahora, porque Jesús no nos prometió que nos iría todo bien ahora. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando predicamos mal falsas esperanzas o falsas expectativas, la gente se frustra. Falsas expectativas generan grandes frustraciones. Por eso hay tanta gente hoy enojada, no con Dios, sino con la iglesia. ¿Quién ya escuchó gente diciendo, yo con Dios estoy bien, pero con la iglesia no quiero saber nada? Es porque la forma que le predicaron, algunos se sienten defraudados porque me vendieron una cosa y yo estoy viviendo otra. Creía que me iba bien y me iba a ir bien en todas las áreas. Entonces tenemos un montón de gente egoísta, un evangelio egocéntrico y no cristocéntrico, diciendo, wow, salgo de mí mismo para probar de Él. Entonces, primer punto, el evangelio completo. Debemos perseverar en el evangelio completo hasta que Él venga. Punto número 2, ¿en qué debemos perseverar? En la comunión los unos con los otros, que un sinónimo que tenemos es, como dice que será el fin de la iglesia.
Efesios 5:27 ya dice cómo va a ser el fin de la iglesia. Dice que el fin de la iglesia, que la iglesia será gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y acá quiero aterrizar de una forma muy sencilla y muy práctica. La iglesia local de hoy es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. O sea, tu iglesia local, con todos los errores, defectos y dificultades que puedas enfrentar, ya es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. Por lo cual la iglesia no se critica, la iglesia se edifica. Y necesitamos gente que no esté diciendo, quisiera que fuera así, asá, porque mira cómo es la alabanza ahí, o cómo es la predicación allá, cómo es la comunión allá, sino diciendo, esta es mi casa, tengo relaciones de pacto, tengo comunión y voy a dar mi vida para que mi casa sea la parte de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. ¿Y qué quiero decir? Que no sirve solamente entender el evangelio completo, necesitas vivirlo en comunidad. Y dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros. Miren, la expresión unos a otros se repite 59 veces en el Nuevo Testamento. Es un concepto de la cruz. La cruz es una conexión vertical con el Padre y la otra es una conexión horizontal entre los hermanos. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Su obra en la cruz, el evangelio, la buena noticia es que Él nos conectó con el Padre, pero también nos conectó con una familia. En vertical, pero también en horizontal. Y ahí nace el concepto de unos a otros, que se repite muchas veces: amar unos a los otros, considerar los unos a los otros, edificar los unos a los otros, exhortar los unos a los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros. ¿Y cuál es la estrategia del diablo? Aislarnos y hacer querer vivir Dios a nuestra manera, a nuestra medida. Y ni hablar después de la pandemia, cómo surgió, aumentó la gente que se conecta por YouTube, que se congrega por YouTube. No, mi iglesia es, y eliges la música que te gusta, después eliges la predicación que te gusta y dice, listo, yo soy iglesia. Aleluya. Quiero decirles, no existe tal expresión como yo soy iglesia en ninguna forma en las Escrituras. Aún cuando dice que somos el templo del Espíritu Santo, también es en plural. Nadie es el templo del Espíritu Santo solo. Somos el templo del Dios viviente, dice las Escrituras. Y comienza a utilizar la pluralidad en todas las expresiones. Todos nosotros con la cara descubierta vemos su gloria como un espejo. Siempre. Porque la cruz mató el individualismo. Dios ama y respeta tu singularidad, pero Él odia el individualismo. Y Satanás quiere hacer que vivas solo a tu manera, aislado, porque sabe que ahí el miembro se va a secar y se va a morir, alejado del cuerpo. Me gustó mucho un ejemplo de una mamá que dijo que se iba a la iglesia el domingo a la mañana y el hijo dijo, no, yo me congrego por YouTube, yo voy a ver la prédica por YouTube. Y la mamá dijo, muy bien, entonces cuando tengas hambre, mira una receta por YouTube. Muy buen ejemplo. Si eso crees que te sacia, solo mirar. Pero iglesia no es solo mirar una prédica, es la comunión los unos con los otros. Prédica y canciones lo puedes tener en casa, tal cual. Pero lo que forma una iglesia es el punto número 2, comunión los unos con los otros. ¿Por qué mucha gente se alejó de las congregaciones en medio de la pandemia? Porque en realidad nunca estuvo conectada con alguien. Porque la iglesia no es un lugar donde vamos, es una familia a la cual pertenecemos. Y necesitamos entrar en la revelación de relaciones de pacto. Pacto es lo que preserva la relación. Hay un libro de Asher Intrater que le recomiendo a todos, Relaciones de Pacto, que es como un manual que nosotros usamos en la iglesia para esta parte de comunión unos con los otros del Ministerio Tikkun. Está en español y espero que sea de edificación para todos. Relaciones de pacto. Pacto es lo que preserva la relación. Por lo cual hoy tenemos un montón de gente ofendidas cuando no se hace lo que quiere, porque no entendió pacto. Que Jesús murió en la cruz venciendo el rechazo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces el concepto de que solo quédate donde eres honrado es destruido por el propio Jesús, porque Jesús vino a los suyos no le recibieron.
No, quédate solo donde te reciben bien, donde te saludan bien. Si no eres honrado, entonces es todo la iglesia centrada en mí, que yo me sienta bien. Y no desde un pacto diciendo yo tengo una relación con esta familia. Yo voy a dar mi vida aunque me hayan decepcionado. Mira, hay 3 etapas de una relación. 3 etapas. Número 1, el enamoramiento, cuando ves todo lo bueno. Número 2, la decepción, cuando ves todo lo malo. Y número 3, la decisión, si voy a caminar en pacto o si voy a vivir aislado en mi individualismo. Por eso el número 3 define por qué hay tantos divorcios en nuestra generación y tantos movimientos de congregaciones, porque hay gente que se enamoró de las cosas buenas, pero cuando vio las cosas malas, dice, no, yo voy a vivirlo a mi manera. O sea, ¿qué quiso decir? Yo prefiero mi propio gusto y que las cosas se hagan a mi manera. Lo mismo que dijo Adán a Dios, dame la corona que yo voy a reinar y voy a hacer mi vida a mi manera. Y eso es el espíritu del anticristo, queriendo hacer morir, que te mueras solo. El espíritu del anticristo odia a la familia, odia a la iglesia y odia a Israel. Cada vez que te sientas tentado a renunciar a tu familia, a renunciar a tu iglesia y a odiar a Israel, créeme que estás bajo la influencia de un espíritu de anticristo. No anti Dios y no anti Espíritu Santo, anticristo. Porque Cristo es la conexión del cielo y la tierra. Cristo es el verbo que se hizo carne. Gente, muy bueno saber la palabra, pero ¿dónde se hace carne lo que tú crees? En la iglesia, en la comunión los unos con los otros, en Cristo. Que la iglesia, escuchen, no es una fábrica donde nos juntamos para lograr resultados personales. La iglesia no es un ascensor donde estoy junto, pero solo para subir de nivel. ¿Vieron los colectivos, buses, no sé cómo se dice aquí? Que estás junto con un montón de gente, pero estar junto no es estar en comunión. ¿No? Quizás lo único que tienen en común es que tienes demasiado cerca la axila del otro y no ves el momento de bajarte a tu destino y hacer lo que tú quieras hacer. La iglesia no es un bus, no es un colectivo. La iglesia no es un hospital. Me gusta que muchos han usado esa expresión por un tiempo, porque yo creo que la iglesia es un lugar de sanidad, pero no es un hospital. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir en un hospital. Después que te sanas, te vas a tu casa. Nadie quiere vivir ahí. La iglesia tiene sanidad, pero no es un hospital. La iglesia tampoco es un club social donde me encuentro con mis amigos. La iglesia es la familia de Dios, donde tenemos la sangre de Jesús como el hilo conductor. La sangre de Jesús corre por nuestras venas y la persona que está a tu lado se convierte en tu hermano. Y tienes que entender que no es un pacto de lealtad humano, es un pacto en Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y no se... Escucha. Es imposible estar bien con la cabeza y estar mal con el cuerpo. No, yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia no quiero saber nada. Si estás mal con Dios, estás mal con la iglesia. Por eso el Señor te dice hoy, quiero que entiendas el evangelio completo, pero quiero que vivas en comunidad, que lo vivas. Y el diseño no es armo mi comunidad virtual o hago a mi manera con mi familia por YouTube, sino es iglesia local, es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. ¿Quedó claro? No leí el texto. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de los Hebreos relaciona, sé fiel, persevera en la comunión de los santos, cuanto más ves que hoy está más cerca que nunca. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Que viene ya el fin de los tiempos del apocalipsis, voy a ahorrar comida, voy a ahorrar dinero, voy a hacer un búnker para la gran tribulación. No, el Señor no te dijo que hagas búnker, nunca pidió que construyamos lugares para alimentos, que ahorramos dinero. Dijo, congréguense. Estén juntos con una vida en comunidad, porque eso va a preservar tu corazón de los ataques del enemigo, de ofensa. Entiende pacto, entiende lo que es ser familia, porque tu oración individual no va a ser suficiente. Vas a necesitar una vida comunitaria donde estás deshecho en un cuerpo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo que vivimos es comunitario. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a matar el individualismo y vivir el cuerpo de Cristo como nunca antes en nuestra generación. Oro por iglesias saludables en Europa. Oro ahora por gente que no va a renunciar relaciones de pacto, que va a decir: mi casa y yo serviremos al Señor en familia espiritual. Que puedas encontrar lo que nosotros decimos los de tu plumaje. ¿Vieron las aves que vuelan juntos? Cuando encuentran los que tienen el mismo plumaje, se ponen juntos y suben y atraviesan continentes, atraviesan vientos contrarios solo cuando están juntos. Encuentra los de tu plumaje. Con eso no estoy diciendo que no puedes cambiarte de iglesia. No, quizás realmente algunos, la pandemia salió a la luz tanta manipulación, control, falsas doctrinas. O sea, doctrina, si hay una sana doctrina, hay una doctrina enfermiza, y hay mucha gente que realmente bajo manipulación, control y una mal predicación del evangelio se ha enfermado. Entonces, cuando tu vida corre peligro, busca otra familia. Pero no estés buscando el mejor alimento balanceado que quieres, porque no somos perros buscando alimento balanceado a nuestro gusto y cambiamos de iglesia como si fuera a cambiar de restaurante, de menú, a ver cuál es el menú que más me gusta, sino porque tengo una relación de pacto, creo que tengo raíces en este lugar, entonces soy trasplantado a otro lugar para seguir dando fruto y no se corta, no voy a arrancar de cero. Lo que un trasplante que se hace bien de un órgano, por ejemplo, un cuerpo, un trasplante es algo muy delicado, por lo cual si quieres seguir con vida, analiza bien los protocolos de trasplante cuando vas a pasarte a otra iglesia, a otra congregación, diciendo: tengo relación de pacto, voy en bendición a otro lugar, porque no quiero dejar de ser familia hasta que Él venga. Amén. Estimularlos los unos a los otros hasta que Él venga. De verdad, es mucho. Créeme que nosotros estudiamos eso tenemos un centro de entrenamiento que se llama Teletraining. Encontré algunos acá que eran de Teletraining, que estudiamos eso en 4 materias por 2 años. Entonces yo estoy intentando hacer un resumen, y lógicamente es porque los considero tan sabios que el buen entendedor pocas palabras basta. Por lo cual, agarren lo que estoy diciendo y trabajen lo profundo. No solamente las frases que yo estoy tirando, pero sí creo que si yo tuviera solamente una predicación para hacer, yo hablaría de ese punto, porque creo que es lo que debemos perseverar hasta que Él venga. Y por eso es importante. Punto número 3. ¿En qué debemos perseverar? Primero hablamos del evangelio completo, después hablamos de ser iglesia gloriosa, ser parte de la iglesia. Y número 3, multiplicar a Cristo en otros, o partir el pan. Cristo es el pan de vida que alimenta a los hambrientos con la verdad. Y ese punto de multiplicar a Cristo en otros, en el mundo misionero llaman de gran comisión. Es muy interesante porque gran comisión, la expresión comisión, es una misión corporativa que va de codo a codo. Nadie hace gran comisión solo. Por eso es una secuencia. Yo entiendo el evangelio completo, lo vivo en comunidad local, y junto con mi comunidad local hacemos el avance y colaboramos con la gran comisión. Una misión corporativa. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que el reino de los cielos va a estar en la tierra. Repito, el fin de la gran comisión no es que todos sean evangélicos, es que el reino de los cielos esté en la tierra. Por eso dice este evangelio del reino, gente que va a predicar, a vivirlo y a demostrar cómo es la cultura de ese reino. Por eso el multiplicar a Cristo en otros incluye la predicación del evangelio a personas no alcanzadas, a lugares no alcanzados y sistemas no alcanzados. Y es acá donde entra la expresión esperando y apresurando el día del Señor. Segunda Pedro 3:12. Esperamos porque sabemos que es nuestra bendita esperanza, pero ¿cómo se apresura? Se apresura
cuando recibimos, por ejemplo, la palabra que dijo Benji de urgencia y esperanza. La esperanza se une con la urgencia de multiplicar y entender dónde está la iglesia. Somos portadores de la buena noticia, de decir, preparamos este lugar, estas personas que no conocían, que preparen su corazón para que Cristo sea formado en ellos a través del discipulado, y que preparamos este lugar para que venga el Rey. Entonces, multiplicar a Cristo en otros incluye el entrar en lugares no alcanzados y llegar a personas no alcanzadas. En tu barrio, en tu familia, en tu ciudad, en tu región y hasta lo último de la tierra. Pero también multiplicar a Cristo en otros incluye obras de justicia. Apocalipsis 19, versos 8 y 9. Voy a leer con ustedes Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Y a esa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escuchen eso. ¿Cómo la iglesia se prepara? Dice, para no estar avergonzada en aquel día debe estar vestida de lino. Y el lino son las acciones justas de los santos. Diga conmigo, obras de justicia. Si hay una relación directa, que vamos a decir por último, entre la cultura de oración día y noche y el avance de la justicia de Dios en la tierra. Lucas 18, versos 7 y 8. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pronto les responderá y les hará justicia. Entonces dice, una iglesia que está despierta, perseverando en oración e intercesión, no está encerrada, sino que está avanzando la justicia de Dios en la tierra. Mientras unos oran, recibimos estrategia. ¿Dónde hay injusticia que podemos manifestar el reino ahí? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y necesitamos una iglesia que, ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo nos preparamos? Haciendo obras de justicia. Por lo cual honro a todos los acá que dan de comer a los hambrientos, que visitan a los huérfanos. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El que van a los hospitales, el que van a las cárceles. Mateo 25 relaciona el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga y se sienta en su trono de gloria, va a juzgar las naciones, va a poner a su derecha ovejas, los que obedecieron, y a su izquierda cabritos, y lo relaciona con actos de misericordia, con obras de justicia. Por cuanto diste de comer, porque me diste de comer, me diste de beber, porque fui forastero y me hospedaste en tu casa, porque estuve enfermo y viniste a visitar, porque estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Y los justos van a decir, ¿cuándo te vimos, Jesús? Y Jesús dijo, por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y esto tiene un doble cumplimiento. Número uno, actos de justicia y obras de misericordia que hacemos con los más necesitados cerca nuestro. Eso te contará como justicia en aquel gran día. Y también otro cumplimiento cuando Jesús dice, Mateo 24 y 25, ¿a quién está hablando Jesús? ¿A quién? ¿Se acuerdan con el sermón profético Mateo 24 y 25? ¿A quién está hablando? Está hablando a los discípulos. ¿Y dónde está Jesús? Físicamente, geográficamente. En el Monte de los Olivos, que es en Jerusalén. Entonces él dice, por cuánto, los discípulos se confunden, dicen, ¿cuánto te vimos hambriento, sediento y en necesidades? Y Jesús dice, por cuánto hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿A quién está diciendo estos mis hermanos? Los judíos. Y ese es un asunto que entra dentro de la gran comisión. Por eso estoy diciendo acá, dentro de la gran comisión, ¿dónde vemos Israel? Israel dentro del plan de Dios es que ahí
es el instrumento de redención que Dios eligió para que naciera el Mesías, para que la salvación llegara a todas las naciones, pero Dios todavía no terminó con Israel. Y es un asunto muy amplio para que yo toque ahora, quizás vamos a hablar más tarde, pero lo que sí quiero que incorpores es que yo sé muy bien el territorio que estamos ahora, y que podamos entender que aquellos que hospedaron, por ejemplo, en el Holocausto, ¿dónde vemos eso en la práctica? Jesús dijo que vendrá una aflicción como nunca antes, una tribulación como nunca antes, Mateo 24. 70 después de Cristo hubo la destrucción de Jerusalén y murieron 1 millón de judíos. Y muchos creen que ahí ya se cumplió Apocalipsis, el final de la historia, pero es obvio que no, porque si no Jesús ya estaría reinando con nosotros en la tierra. Y una de las cosas es que Jesús dijo, habrá una tribulación como nunca antes en la historia. Por lo cual, en la época del Holocausto con Hitler murieron 6 millones de judíos. ¿Y cuál es la lógica? ¿Por qué persiguen a los judíos y por qué a Israel? Porque Jesús dijo, Mateo 23, 39, ustedes no me verán más hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor. Diciendo a los líderes religiosos de Israel. O sea, Él relacionó su regreso, el rey que va a establecer su reino en la tierra, con que Israel reconozca a Jesús como Mesías. Israel no se salva por ser Israel, ni por la sangre, ni por la etnia. Solo se salvará si reconoce que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, alguien dijo. Por lo cual, Dios sí hizo un pacto con una tierra, con un pueblo, para que sea bendición para todas las naciones. Y nosotros agarramos la bendición que es Jesús, pero rechazamos el pueblo y rechazamos la tierra. Pero Jesús dijo, como lo traten a ellos, van a entender que hay una guerra espiritual. Cuando no solamente los judíos escucharon eso, Satanás también escuchó que tiene que haber un pueblo y un territorio que diga bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Si no hay pueblo y si no hay tierra, no hay regreso de Cristo. Y no hay uno que me va a aplastar la cabeza. Entonces odia a la familia, odia a la iglesia y odia a Israel. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces todos los ataques antisemitas que vemos no es en contra de Israel solamente, es en contra del plan de Dios. Por lo cual Dios despierta una iglesia que no es que está a favor de las costumbres de Israel, estamos a favor del plan de Dios con Israel. Tiene que haber un pueblo, tiene que haber un territorio que diga bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y ahí hay una iglesia entendida que sale de los conflictos sociopolíticos y geográficos, comienza a decir cuál es el plan de Dios, comienza a mirar de un panorama arriba. Yo quiero amar lo que Dios ama, quiero dar mi vida por lo que Dios dio la suya. Dios tiene un plan y yo quiero estar de acuerdo con su plan y yo quiero colaborar con su plan. Entonces hay un ataque constante para destruir el pueblo y destruir el territorio. Y eso funcionó de 70 después de Cristo hasta 1948, casi 1900 años sin Israel en el mapa. Entonces se armó un montón de teologías de reemplazo, donde aparece Israel, ahora ponemos nuestra ciudad o nuestra nación o nuestra vida, nuestra familia. Pero cuando vuelve en 1948 diciendo, este Israel es el Israel de la Biblia. Y la arqueología, la historia, la geografía están de acuerdo que es exactamente el mismo Israel, porque Dios es fiel. Y así como Dios no te abandona, Él tampoco abandona su pacto con su pueblo, sino que habrá un pueblo en un territorio que diga bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y ahí entra el plan magistral de Dios. Romanos 11:25. No quiero, hermanos, que ignoren a Israel, porque a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte, hasta que, diga conmigo, hasta que, estamos en el Congreso, hasta que Él venga. Y hay muchos hasta que en la Biblia. Y uno de esos aparece en Romanos 11:25. Muchas gracias. Me gusta ahí en la Reina Valera. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hablando de Israel, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Digan conmigo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Por lo menos dos significados. Tenemos un número de naciones salvas. Gentiles son naciones, los pueblos que no son judíos. Entonces Dios endurece el corazón de los judíos. ¿Cuál es la lógica, hermanos? Miren acá, hablando de gran comisión. Jesús viene a la tierra,
si los judíos de aquel momento lo hubieran reconocido como rey y como Mesías, Él estaría reinándose en la tierra solamente con ellos. Pero el plan es, Dios crea un pueblo que los llama reino de sacerdotes. En Éxodo 19, dice, llama a Israel para que sea un reino de... Y cuando aparece Jesús, Juan el Bautista lo mira antes de bautizarle y dice, este es... ¿Cómo lo llama Juan el Bautista a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado, ya no solamente de personas, Él va a quitar el pecado del mundo para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Entonces, para que un sacrificio afecte a todo el mundo, Dios prepara sacerdotes que sacrifiquen al Cordero. Por lo cual, Dios endurece el corazón de Israel como endureció a Faraón para sacrificar a Jesús. Pero diga conmigo, esto era parte del plan. Todos los españoles que están aquí, europeos o cualquier cristiano que en su corazón tenga un vestigio de antisemitista diciendo, en realidad los judíos mataron a mi maestro, ellos no merecen misericordia, ellos sí merecen la gran tribulación, y el entendimiento de que ellos van a pasar por un castigo, quiero decirles, porque ellos sacrificaron a Jesús, el evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Y debemos dar gracias a Dios por la dureza de ellos, porque ellos fueron endurecidos, la bendición llegó a todas las naciones. Y jamás Dios los olvidó o los desechó. ¿Por qué? Porque ese es el carácter del Dios que nosotros adoramos. Miren, ¿por qué Dios va a restaurar cielo y tierra? Porque Dios no abandona nada de lo que crea. Ni la tierra va a ser desechada. La tierra, como vemos, va a ser restaurada. Tu cuerpo, que crees que solo sirve para el pecado, para enfermedad, tu cuerpo va a ser glorificado. Porque Dios no abandona nada de lo que crea. ¿Y cómo Él se va a olvidar del pacto que hizo con Israel? Dios es fiel en su carácter, en su naturaleza. Y los que aman a Dios deben estar de acuerdo con su carácter. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el plan magistral de Dios, Él elige un pueblo, sacrifica el Cordero para que la salvación llegue al mundo. Y viene Jesús, Hechos 1, verso 6, repito lo que dijo Benzi. Los discípulos preguntan, Jesús, ahora que resucitaste, tenés el cuerpo glorificado, ¿vas a restaurar a Israel ahora? Él dijo, todavía no es el tiempo. Ahora es el tiempo de que vayan y prediquen a todas las naciones. Sean testigos. La palabra testigo es mártir, de donde viene la palabra mártir. Den su vida para que este evangelio completo lo vivan en comunidad y sea multiplicado desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando llegue el evangelio a lo último de la tierra, digan, prepárense porque el rey va a volver en Jerusalén. Así como Él subió en el monte de los olivos, va a regresar ahí, se va a sentar en el trono de David, va a reunir la familia de Abraham, y los que creen en Jesús fueron injertados en este pacto y reinaremos con Él sobre la tierra para siempre. Este es el evangelio. No sé cómo entré acá, amigo. Quería hablar de obras de justicia, pero se nota que el espíritu profético quiere traer luz en este asunto. Obras de justicia tiene que ver cómo un país trató a los hermanos de Jesús, así ese país será tratado en el día del juicio. No lo digo yo, no es mi interpretación, lo dice Mateo 25. ¿Cuántos aman la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántos ya escucharon? Escuché la predicación de Itiel, es poderoso. Si no escucharon, escuchen. Intimidad con Dios. Todos queremos intimidad de Mateo 25, pero lean Mateo 25 completo. Mateo 25 comienza la parábola de las 10 vírgenes, después la parábola de los talentos, todo en el contexto de los últimos tiempos. Sean íntimos, cultiven aceite, pero también parábolas de los talentos, multipliquen lo que tienen, que es el punto donde estamos, la gran comisión, multipliquen lo que tienen. Eso forma parte de colaborar con el cumplimiento de los últimos tiempos. Y por último, termino con el juicio de las naciones, que es lo que estoy leyendo en Mateo 25. Que el juicio de las naciones va a ser por cómo tratamos al prójimo con obras de justicia y actos de misericordia, y cómo tratamos a los judíos. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios. Entonces va a venir una gran tribulación donde si 70 después de Cristo fueron 1 millón de personas muertas, perseguidas,
En la época de Hitler fueron 6 millones de judíos, incluyendo 1,5 millones de niños. Y yo estuve, bueno, algunos de ustedes también estuvieron en Yad Vashem, el Museo de la Memoria en Israel, el Museo del Holocausto. Y yo una vez fui solo con Fer, con mi esposa y una guía. Estamos todo eso, el lugar vacío y solo para nosotros. Y veíamos, por ejemplo, que en la entrada estaba Hitler y al lado de Hitler una imagen, por ejemplo, de Martín Lutero, de cómo para los judíos, los cristianos, Alemania era cristiana. Todo ese ataque cruel de persecución y de muerte a los judíos era una base que Martín Lutero creía. Hizo muchas cosas buenas con la reforma, pero cuando estaba terminando su vida, una de las cosas que dijo fue: nosotros tenemos 2 enemigos, a Satanás y a los judíos. Quememos sus sinagogas y librémonos de ese pueblo, porque mataron a nuestro maestro. O sea, la excusa del cristiano que odia a Israel es porque mató. Pero ya deshicimos este mito, espero, ¿no? Me entendieron que era un reino de sacerdotes que tenía que sacrificar el cordero. Dios los endureció y dice que el endurecimiento fue en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es salvación a las naciones, pero también la plenitud es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, cuando Dios encuentra una iglesia madura que va creciendo en la estatura del varón perfecto, esa es la plenitud de los gentiles. Lo que causa celos a Israel no son los números de cuánta gente tenemos en el templo, sino cuánto de Cristo hay en nosotros, que amamos tanto el plan de Dios que damos nuestra vida como Jesús dio su vida. Y los judíos serán provocados a celos. Vuelvan Romanos 11:25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Por qué? La ignorancia produce arrogancia. Y arrogantes se vuelven con un corazón duro, endurecimiento. ¿Cuántos entran en este tema y ya se ponen duros, tensos y no quieren ni hablar de eso? Y hay un montón de cosas que pueden generar acá de preguntas y dudas, pero acá, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, el evangelio hasta lo último de la tierra. Verso 26, y quiero que todos podamos celebrar esta noticia del evangelio. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, volvamos acá, la cruz, resurrección. Jesús aparece, dice a los discípulos, no es el tiempo de que Israel sea restaurado, pero es el tiempo de que los testigos se multipliquen por las naciones, que el pan sea partido para alimentar a los hambrientos de las naciones. ¿Qué significa la salvación? Dios adoptando los que no eran hijos para que sean parte de su pacto, que sean parte de su pueblo. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque Jesús y la predicación de Jesús llegó a tu casa, llegó a tu familia, y ahora ya no somos huérfanos, somos hijos de Dios? Una de las obras de justicia que yo quería comentar es eso, lo que yo dije muy rápido. Que adoptamos a 2 hijos. Con Fer no teníamos la necesidad de sentirnos padres, ya teníamos 3 hijos. No estamos adoptando porque queríamos sentirnos mejores. Queremos adoptar para cambiar, porque nos parece injusto el destino de esos niños creciendo en un ambiente así. Pero cuando nosotros los sacamos del orfanato, fuimos por un bebé y salimos con 2 grandes, una niña de 11 y un niño de 8 años. Y cuando salimos viene otro niño, Lautaro, me acuerdo como si fuera, me agarra la pierna, me dice, llévame a mí también, me dice. Hermanos, yo no sé explicarle cómo me partió el corazón. Me arrodillo, le miro en los ojos y le miro a Fer. Y Fer me mira con una cara que era 2 ya es demasiado, 3 no podemos. Y en vez de que yo estuviera feliz que estamos adoptando a 2, mi corazón salió partido, porque yo digo, quedaron 88 solo en ese orfanato que yo no puedo hacer nada. Y entonces escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, haced todo lo que puedas con tus fuerzas y tus recursos. Y cuando yo venga, yo voy a traer justicia a esta tierra.
Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él sabe el nombre de cada niño que fue dejado, abusado y violado en esta tierra. Él necesita una iglesia que persevera en obras de justicia, que estamos con una defensa activa, una resistencia enérgica, diciendo estamos acá. Y mientras está la iglesia en la tierra, hay manifestación de justicia. Todavía no es la plenitud, pero ya hay justicia en la tierra. Pero cuando Él venga, Él va a completar la obra. Y hablo de eso a todos. Hoy un pastor me dijo con mucho amor, ¿cómo hago? Está bueno lo de Maranata, pero yo estoy cuidando de niños en mi ciudad y quiero que ellos sean transformados. Quizás no quiero que Jesús venga pronto. Escuchen, seguí diciendo Maranata, porque eso va a generar urgencia en tu corazón para amar más a estos niños, para amar las necesidades de tu ciudad. Pero te vas a dar cuenta que por mejor que nosotros podamos hacer lo que querramos, necesitamos de un rey superior. El rey justo. Parece que la maldad está ganando, pero un día Él va a venir ya no como un cordero, sino como un león, para establecer justicia en esta tierra. Y necesitamos una iglesia que hace obra de justicia con todo lo que podemos. Perseveramos hasta que Él venga y Él termine la obra. Por eso hay un concepto teológico que se llama ya, pero todavía no. El reino de Dios ya está entre nosotros, pero todavía no en su plenitud. La iglesia está presentando resistencia. Y donde vamos, acercamos el reino de los cielos, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero solo se va a establecer el reino cuando Jesús esté físicamente sentado en el trono de Jerusalén y restaurando todas las cosas. ¿Me van siguiendo? Entonces eso no significa que no tenemos que hacer nada. Al revés, todo lo que podamos hacer que esté a nuestro alcance. Las obras de justicia visten a la iglesia como una esposa con lino fino para aquel gran día. Vamos a hacer todo lo que podemos. Eso incluye evangelización, eso incluye ir a lugares no alcanzados, eso incluye a predicar en Medio Oriente para provocar celos a Israel, porque eso colabora con el fin, es que todo Israel será salvo. Ahora, fíjense la estrategia de Dios. El Evangelio, Jesús dio esa orden imperativa: vayan de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y acá entra España, y acá quiero entrar en un asunto profético antes de terminar esta mañana. Cuando Pablo tiene ese sentido del evangelio completo, viviendo en la iglesia, diciendo, no necesito multiplicar eso hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde aparece Romanos 15, verso 22. Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entendamos el contexto. Pablo está hablando a los romanos, a la iglesia que está en Roma. Muy bien. Entonces, lo que es hoy Italia, ¿correcto? Geográficamente. Por esta causa me he impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, ¿dónde quería ir Pablo? Quería ir con los romanos. Pablo es una carta que le escribió sin haber ido antes. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Y ahí entra ustedes en la Biblia. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, el apóstol Pablo está estableciendo 3 lugares de importancia en la geografía bíblica y en la historia profética de la multiplicación del evangelio en las naciones. Y quiero que anoten eso en tu corazón. España, en la mente de aquel momento del siglo I que escribió Pablo, España era lo último de la tierra conocido. El concepto de finisterre, fin de la tierra. Entonces para Pablo, diciendo, si yo llego a España, listo, cumplí lo que estaba escrito, lo que Jesús mandó. Entonces, acá representa un lugar no alcanzado. Diga conmigo, un lugar no alcanzado por el Evangelio, España. Pero él dice, pero cuando vaya a ustedes, cuando vaya a vosotros, hablando de Italia, que era una iglesia, que gente que sabía llegar del Evangelio, ya estamos viendo iglesia, pero todavía necesitaban ser afirmados. Entonces hay lugares que ya fueron alcanzados por el Evangelio, pero necesitan ser afirmados.
que la semilla del evangelio necesita ser regada y multiplicada. Pero hay un pero en el final. Pero ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Pablo estaba dando un mensaje a los romanos diciendo: vamos a llegar a lugares no alcanzados, vamos a fortalecer los lugares ya alcanzados pero que necesitan ser afirmados, pero no nos olvidemos de Jerusalén y de que todo comenzó ahí y todo va a volver ahí. Ese es el sentido de la gran comisión. Y habla a todos los misioneros que están acá, los que aman las misiones y los que aman el sentido. No sé cuándo fue que perdimos de vista el plan de Dios y el alcance de esos territorios. Entonces quiero que hagas una lista ahí donde estás. ¿Qué estoy haciendo para colaborar con la gran comisión? ¿Cómo estoy alcanzando los no alcanzados en mi ciudad? ¿Cómo estoy alcanzando personas no alcanzadas en mi región? ¿Les parece? ¿Están anotando eso? Es una pregunta que te hagas a ti mismo y vas a conversar con tu familia hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos solamente viviendo una iglesia que me siento a ver cómo recibo la bendición de la semana? ¿O cómo me parto y veo a Cristo como el pan de vida que me multiplico para llegar al evangelio? Por favor, no apaguen las luces, si se puede. Pero bueno, si se puede. Gracias. Oro para que venga luz, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús ahora. Espero que me entiendan. Hay algo que yo vi cuando llegué acá, ahora que vengo estudiando un poquito de España antes de venir. Y hay algo de la iglesia que está en España. Yo preguntaba a los pastores en la cena, ¿qué creen que es el ADN de la iglesia de España? Y me dieron algunos datos, pero uno de los que me pareció interesante es que hoy España, la iglesia en España ha crecido, ha avanzado y tiene parte de españoles, pero otra parte también de inmigrantes, muchos latinos. ¿Cuántos latinos están acá que se mudaron de sus países para España? Levanten la mano, por favor. Wow. ¿Se pueden prender las luces, por favor? Gracias. ¿Cuántos españoles están acá? ¡Wow! Buenísimo. Vamos, damos un aplauso a los españoles acá presentes. Muy bien. Que el Señor me dé una palabra sencilla. No es la iglesia de españoles, es bíblicamente la iglesia que está en España. Miren las cartas bíblicas. Escribo a la iglesia que está en Roma, escribo a la iglesia que está en Corinto, escribo a la iglesia que está en Zúrich, en Suiza, escribo a la iglesia que está en Francia, escribo a la iglesia que está en Bélgica, Alemania, Canadá, a la iglesia que está en Cataluña. Muy bien. Son muchos países dentro de un país acá. Finlandia, escribe a la iglesia que está en Finlandia. Marruecos, muy bien, escribe a la iglesia que está en Marruecos. A la iglesia que está en Etiopía. No, de Panamá. Escribe a la iglesia que está en Venezuela. Y casi Venezuela se mudó para acá. Hechos 13. Con eso vamos a terminar. Hechos 13. Pastores, líderes y gente que ama este territorio, quiero que tomen esa palabra de parte de Dios. Porque creo que eso tiene que ver con el ADN profético de la iglesia que está en España. Hechos 13, si pueden poner en la pantalla, versos 1, 2 y 3. Y acá es mi punto de conexión de lo último punto. Como se dieron cuenta, me faltó el cuarto, que debemos perseverar en las oraciones, que es un movimiento de adoración e intercesión continua.
y creo que a la tarde por ahí Lucas va a poder profundizar eso, o mañana vamos a hablar de este punto, de perseverar en la adoración e intercesión continua y de cómo eso colabora con los juicios de Dios en la tierra y con el cumplimiento del plan de Dios. Pero si tenemos una iglesia que entiende el evangelio completo, sentido de comunidad, de ser la iglesia gloriosa en los últimos tiempos y que se parte y se multiplica, va a ser una necesidad orar e interceder todo el tiempo. No va a ser una obligación, va a ser una necesidad. ¿Cómo hacemos para que este evangelio del reino sea predicado y multiplicado por las regiones no alcanzadas? Necesitamos ganar el territorio, la fuerza aérea, intercesión profética, la infantería, enviar misioneros, gente que va a la obra. Señor, danos España, Señor, danos Europa, Señor, danos las naciones. Y de repente hay gente, una iglesia que comienza a hacer lo mismo que Jesús está haciendo a la diestra del Padre. ¿Sabían que Jesús no está sentado en un sillón esperando su regreso? Él está a la diestra del Padre y el Padre le dice: hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión tuya. ¿Y sabe lo que está diciendo Jesús ahora en este momento? Está diciendo: Padre, dame España, Padre, dame Francia, Padre, dame Italia, Padre, dame Bélgica. Y cuando Él encuentre en la tierra gente de carne y hueso que comienza a orar lo mismo que Él está orando, entonces cielo y tierra se unen para avanzar el propósito del cielo en la tierra. ¿Cuántos quieren interactuar con el sacerdocio de Cristo Jesús? Es una iglesia que persevera en oración día y noche. Día y noche. Representa día cuando se ve, de noche cuando no se ve. Día cuando se siente y de noche cuando no se siente. En las buenas y las pruebas Él va a encontrar en Europa una iglesia que persevera en oración e intercesión continua. ¿Cuántos dicen: cuenta conmigo, Señor Jesús? ¿Cuántos quieren entrar en otra dimensión de colaboración con el plan de Dios? ¿Dónde están los que van a predicar el evangelio completo? Van a ser parte de la iglesia gloriosa. Van a partirse para multiplicar la gran comisión. Y van a decir: Señor, cuando tú vengas, nos encontrarás adorando, intercediendo, diciendo: para esta hora hemos llegado, te estábamos esperando. Abba, Padre, Maranata. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Padre, oro para que se despierte la iglesia gloriosa en Europa. Gente que entiende su posición estratégica, gente que entiende su lugar profético en el reino. Nos sacudimos del egoísmo. Salimos de estar aislados en el individualismo y venimos a tomar nuestro lugar en Cristo Jesús para gobernar a través de la adoración y la intercesión y la penetración del evangelio del reino en lugares no alcanzados, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, no dejaremos de interceder, hasta que tomes tu lugar en esta tierra. Venga tu reino y hágase en la tierra de Europa como en el cielo. Venga tu reino y hágase en la tierra de España como en el cielo. ¿Quién puede gritar diciendo: venga tu reino? Sean llenos del espíritu de intercesor que está en Cristo Jesús, para ser la iglesia que persevera en adoración e intercesión hasta que Él venga. Y les leo, creo lo que es un ADN profético de la iglesia que está en España, por lo cual todas las naciones que están aquí, por algo Dios te trajo a este territorio para escuchar esta palabra. Porque lo que está aquí se va a multiplicar en tu vida y vas a llevar a donde tú estás. Dios es un Dios estratégico. Jesús habló a la mujer samaritana y hasta hoy nadie sabe el nombre de la mujer samaritana, porque Jesús quería que ella fuera conocida como una mujer que representa a Samaria. Jesús tocó a ella y ella tocó su territorio. Ella trajo la ciudad, era Jesús. Jesús tocó al endemoniado gadareno. Nadie sabe el nombre del gadareno, pero él representaba Gadara, Decápolis, 10 ciudades. Escuchen, cuando yo pregunto tu país,
es porque tú no estás aquí solo por ti, estás aquí por todo lo que tú representas. Y lo que Dios te está hablando, Él te va a usar como un portavoz para multiplicar el evangelio completo en tu región. Lo que Dios hace en ti, Él también lo va a hacer a través de ti. Y tu región va a reconocer el respaldo del poder del evangelio a través de tu vida. ¿Cuántos representantes del reino están aquí? Embajadores, que todo lo que tú representas será tocado por la palabra de Dios. Ahora, Hechos 13, verso 1, 2 y 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto representa gente vertical que ministra el Señor, que trae dones del cielo a la tierra, y maestros, los que traen entendimiento al pueblo. Oro para que se multipliquen los verdaderos profetas y los verdaderos maestros desde España a las naciones. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón. Acuérdense que Bernabé era de Chipre, una isla cerca de Israel. Simón, que se llamaba Níger. Algunos creen, no sé si era de Nigeria, pero seguramente era africano. Pero ahí estamos los negros en la Biblia, dicen gloria a Dios. Lucio de Cirene. Ahí dice, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué está diciendo? Había una iglesia que estaba en Antioquía, pero era multicultural. Y estaban ahí no para suplir sus necesidades. No se mudaron. Antioquía era la ciudad más estratégica de ese tiempo, de lo que sería hoy ahí Turquía. Era un lugar geográficamente ubicado por la comercialización, y es verdad que mucha gente se mudaba ahí para conseguir mejores empleos y una mejor calidad de vida. Pero Dios reunió en ese lugar gente que no iba por el sueldo, que no iba por el salario y que no iba por una mejor calidad de vida. No se reunieron para ministrar sus necesidades. Dice verso 2, todos esos, esa iglesia multicultural, verso 2, ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor. Repitan conmigo, ministrando al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Miren qué tremendo. Mientras profetas y maestros ministraban al Señor, en ese ambiente de ministración al Señor, Él aparta nada más y nada menos que Saulo y Bernabé. Que ahí nace un ministerio apostólico que llenó todo un continente del evangelio completo. Y ese Pablo, que nace en un ambiente de administración del Señor, sabía: mi misión es, yo voy hasta lo último de la tierra. Por lo cual, Romanos, me alegra que el evangelio haya llegado ahí, pero yo voy a España. Cuando yo llegue a España, mi obra habrá sido consumada. Pero escuchen, los verdaderos misioneros no nacen de la necesidad de la gente, nacen en ambientes de administración al Señor. Oramos por verdaderos ministerios apostólicos y proféticos que no usan a la gente para sus intereses. Que apóstol no es el que tiene cordón de oro o anillo de oro, o que usa o manipula y controla a la gente para tener jerarquía. Apóstoles son el fundamento, son los que están por debajo para desatar nuevos ministerios, que afirman los profetas, afirman los maestros, afirman los pastores, afirman los evangelistas. La iglesia es apostólica. La palabra apóstol significa enviado. Oro para que tu iglesia ministre el Señor y produzca ministros del Señor todo el tiempo. Que no estás buscando llenar el templo, estás buscando multiplicar a Cristo en otros. Que el tamaño de una iglesia no se mide por cuánta gente hay, sino por cuánta gente enviamos. Y oro para que tu iglesia sea una iglesia que ministra el Señor y que todo el tiempo está engendrando ministros del Señor para enviar. Eso es lo que quería decir. La iglesia que está en España, multicultural, está siendo llamada por Dios al más alto nivel de nobleza, que es ministrar al Señor. No se preocupen en cómo atraer a la gente, preocúpense en cómo ministrar al Señor. Oro, líderes, profetas y maestros que están aquí,
que busquen estrategia. ¿Cómo hacemos para que toda la iglesia ministre al Señor? Y mientras ministramos al Señor, mientras damos placer a su corazón, mientras adoramos e intercedemos día y noche, Él va a estar en nuestras filas preparando los nuevos Pablos, los nuevos Bernabés. De tu iglesia saldrán apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros que van a llenar todo el continente del evangelio del reino. Niños, adolescentes bautizados con el Espíritu Santo y fuego, que no se van a perder por la ideología de género, que no serán engañados por Disney, sino que serán engendrados por el poder de Dios en ambientes de ministración al Señor hasta lo último de la tierra. Y Dios nos trajo aquí a Finisterre, Dios nos trajo aquí a lo que fue el último de la tierra, porque de España, cuando se hablaba latín, de aquí salió el español, el italiano, el francés y el portugués. Y lo que parecía una dureza conquistar otros territorios, muchos latinos, el que se sentía ofendido todavía o herido por lo que España hizo con tu territorio, quiero decirte, eso era parte del plan de Dios, porque los judíos fueron multiplicados, el evangelio fue multiplicado y se extendió, que lo último de la tierra ya no es España, sino que se volvió todo lo que España conquistó, se volvió lo último de la tierra. Y venimos aquí desde Argentina, ahora sí, lo último de la tierra, decir, el evangelio del reino ya llegó y ahora está volviendo otra vez a España. La semilla florecerá, va a contagiar Europa y va a provocar celos en Jerusalén. Y entonces un día los cielos se abrirán y el carpintero bajará en las nubes y van a decir, Él es el Mesías prometido, Él es la raíz de David, Él es el león de Judá, Él es el deseado de las naciones, la esperanza de Israel, el que era, el que es, el que ha de venir. Una iglesia que ministra el Señor, engendra ministros. Vamos, levante tu voz, ministra el Señor, ministra el Señor, ministra el Señor. Ministra el Señor, ministra el Señor, ministra el Señor. Alabe al Señor, se despierta el clamor, se despierta el clamor, se despierta el clamor. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a la ciudad. Hay un rey. Cristo es el Rey. Todo ojo te verá y todo ojo te
es el Rey. Todo ojo te verá y todo ojo te verá. Toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá. Toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Y mientras ministramos al Señor, Él está apartando a algunos para el ministerio ahora. El Espíritu Santo está marcando a algunos. Que su corazón, tu corazón está ardiendo. Es porque sabes que naciste para esto. Ya no puedes vivir para ti mismo. Ya no puedes vivir solo para ministrar tus necesidades. Él te despierta para conocer el Evangelio completo, ser parte de la iglesia gloriosa, multiplicar a Cristo en otros, colaborando con la gran comisión y permaneciendo en adoración e intercesión hasta que Él venga. Vamos, levante tu voz y diga: cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Los que quieren ser marcados por el Espíritu Santo, este es el momento. Mientras ministramos al Señor, veo como el Señor marca algunos, marca ahora. Solo mira al Señor, solo dale placer a su corazón. Decisiones radicales. Algunos tienen que tomar decisiones radicales ahora. Más que euforia, más que emoción, este es un momento de decisiones radicales. Algunos que reconocen que estaban viviendo solo para suplir sus propias necesidades y se dan cuenta que jamás serás satisfecho si tus ojos no están fijos en tu amado, que te dice: si me tienes a mí, tienes todo. Solo ministra mi corazón. Usa tu tiempo, tu energía y tus recursos solo para luchar por mis intereses, y todo lo demás vendrá. Y todo lo demás es todo lo demás. Padre, enséñanos a ministrarte. Enséñanos a crear ambientes proféticos del cielo en la tierra. Enséñanos, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, guíanos a la verdad. Y marca a los nuevos apóstoles de España que están aquí. Marca a los nuevos profetas. Marca a los nuevos evangelistas. Marca a los nuevos maestros. Marca a los nuevos pastores. Marcados por tu fuego. Marcados por tu fuego. Marcados por tu fuego. Sí, Dios le da un corazón de padre y un corazón de madre. Dios está marcando padres y madres aquí en este lugar. Levante tus manos. Ministra al Señor. Ministra al Señor. Él está produciendo nuevos padres para Europa. Nuevas madres para Europa. Padres y madres que no buscan posiciones, que no buscan títulos, que no buscan oportunidades evangélicas, que están buscando engendrar hijos y multiplicar a Cristo. El pan se parte, el pan se parte, el pan se parte. Cristo es multiplicado, Cristo es multiplicado. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, no la gloria de los hombres. Queremos la gloria de Dios. No queremos la gloria de los hombres, queremos la gloria de Dios.